100 secretos de psicología oscura que te harán imparable. El poder del silencio estratégico. Imagina escenarios cotidianos donde las palabras se deslizan suavemente en el aire, pero de repente, la ausencia de sonido toma protagonismo. El silencio estratégico es una herramienta silenciosa y poderosa. Se convierte en el terreno fértil donde crecen las ideas y las inseguridades de quienes te rodean. En los momentos cruciales de una conversación, elegir no responder tan solo por unos instantes puede transformar el curso de la interacción. La incomodidad que puede surgir en el otro al no recibir respuesta inmediata es sutil pero profundamente significativa. Cuando decides guardar silencio, transmites que no tienes prisa, que el ritmo lo marcas tú. Este tipo de silencio puede ser el eco de una mente reflexiva, abierta, o incluso el de alguien que sabe exactamente lo que quiere pero comprende el arte de esperar. Observa cómo tu interlocutor empieza a rellenar el vacío con sus propias palabras, con explicaciones que tal vez no habría dado en primer lugar. El silencio estratégico puede ser una invitación a la introspección o una señal de control. En ambientes grupales, emplearlo te permite observar profundamente el lenguaje corporal de los demás, captando gestos y miradas que con palabras se camuflan fácilmente. No es necesario utilizar el silencio de manera invasiva. En realidad, suele ser más efectivo cuando se emplea con suavidad y respeto. Un silencio bien colocado no rompe la armonía del diálogo, sino que le otorga ritmo y profundidad. Permítete apreciar ese instante donde nada se dice pero todo se siente. Si practicas este arte, descubrirás un nuevo poder en tus interacciones diarias, un poder que no depende del volumen de tu voz, sino de la capacidad de callar en el momento preciso. La mirada que desestabiliza. Hay momentos en que lo más sencillo puede resultar en lo más dominante. Así sucede con la mirada que desestabiliza. Mantener contacto visual no es solo cuestión de cortesía, es una sofisticada herramienta para establecer influencia y dominio en cualquier interacción. Sin exagerar ni intimidar, una mirada firme pero serena comunica seguridad interior y despierta en el otro un sutil deseo de ganar tu aprobación. El truco está en no sostenerla durante demasiado tiempo, ni apartarla con nerviosismo. El equilibrio entre calma y determinación define el impacto. Piensa en las conversaciones importantes de tu día a día. En cada una, la diferencia entre triunfar o quedar por debajo puede depender de cómo y cuándo fijas tu vista en el rostro de tu interlocutor. Una mirada sostenida de manera consciente puede sugerir empatía, atención, incluso afecto, pero combinada con breves pausas y leves desviaciones, transmite autoridad y control. El otro, por lo general, comienzan a preguntarse si debe ajustar su postura, sus palabras o incluso sus opiniones para congraciarse con tu presencia. La mirada que desestabiliza no se utiliza para humillar o invadir la privacidad del otro. Más bien, es un canal directo hacia la percepción interna. Cuando la empleas con serenidad, logras que el otro vea en ti a como alguien digno de respeto. De manera casi imperceptible, esta técnica genera un ambiente donde las barreras bajan y las defensas se debilitan. Con cada conversación, el arte de mirar se convierte en una danza de poder sutil y silencioso. El efecto espejo en el lenguaje corporal. El cuerpo rara vez miente, y aprender a reflejarlo sutilmente desencadena una sensación de confianza casi automática. El efecto espejo consiste en observar los gestos, posturas o pequeños movimientos de la otra persona y reproducirlos de forma apenas perceptible unos instantes después. Este acto, llevado con naturalidad, genera un vínculo inconsciente que el otro interpreta como empatía o complicidad, suavizando desacuerdos y removiendo sospechas. Utilizar esta técnica en una conversación permite que tu interlocutor se sienta comprendido y validado, aunque el tema sea áspero o tenso. Es importante recordar que el efecto espejo no debe ser exacto ni robótico. Basta con imitar la actitud general, por ejemplo, cruzar los brazos o inclinar la cabeza levemente cuando el otro lo hace. Cuando el gesto se nota demasiado, puede perder sentido y transformarse en burla. En ambientes sociales donde la tensión predomina, aplicar el efecto espejo te otorga una puerta de entrada sutil al mundo interno de las personas. Observa sus manos, la postura de los pies, la cadencia de la respiración. Con la práctica, este recurso se convertirá en una extensión natural de tu comunicación, generando una atmósfera de cercanía y aceptación. La verdadera manipulación no siempre se da con palabras, sino con la sincronización silenciosa de los cuerpos. La voz que hipnotiza. El sonido de la voz puede ser tan envolvente como una brisa templada o tan cortante como el filo de una navaja. Modificar a conciencia el tono, la velocidad y el volumen de tus palabras es una de las estrategias más sutiles para influir en quienes te escuchan. Cuando hablas despacio y pronuncias cada sílaba con claridad, se crea una corriente hipnótica que induce calma o atención prolongada.
Esa tranquilidad, cuando es intencionada, lleva a quien te escucha a sentirse seguro y receptivo. A lo largo del día, observa la variedad de voces a tu alrededor. Notarás que quienes que son escuchados con mayor atención suelen hablar pausadamente, sin prisa, y saben alternar momentos de volumen suave con otros más firmes según lo requiera el momento. Matizar la voz, subirla delicadamente o bajarla hasta el susurro, cambia el ritmo de la conversación y el estado anímico de tu interlocutor. No es necesario transformar tu voz por completo. Basta con una ligera variación para transmitir autoridad, comprensión o misterio. La voz que hipnotiza no busca maquillar la realidad, sino crear una atenuación envolvente donde lo que importa no son solo las palabras, sino la música con que se emiten. Al practicar la modulación consciente del habla, descubrirás cómo otros ajustan su respiración, sus gestos y hasta su ritmo interno al compás de tu tono, abriendo paso a una influencia serena. El arte de la ambigüedad calculada. En ocasiones lo más efectivo no es decirlo todo ni guardarlo todo. Es navegar entre las aguas borrosas de la ambigüedad. Ser intencionalmente vago en tus respuestas puede mantener el control sobre la información que compartes y colocar al otro en posición de incertidumbre. Cuando alguien espera respuestas directas y se encuentra con límites difusos, su curiosidad y atención se intensifican, aumentando tu influencia en la conversación. Esta técnica es especialmente útil cuando negocias, expones ideas delicadas o simplemente buscas que el otro se exponga primero. Una respuesta ambigua deja espacio a la interpretación, sembrando en la otra persona la tarea de completar los huecos con sus propias conjeturas. Eso les obliga a revelar quizá más de lo que pretendían, mientras tú permaneces protegido tras una neblina amable de misterio. Cuanto más neutra y calmada sea tu expresión al emplearla, más efectivo el resultado. La ambigüedad calculada debe usarse con delicadeza, sin llegar a la evasión ofensiva. Lejos de generar desconfianza, puede despertar admiración por tu temple y autocontrol. Es como arrojar una piedra en un lago sereno y observar las ondas extenderse. Nunca sabes exactamente hasta dónde llegará su efecto. Si este contenido te resulta interesante y valioso, te invito a suscribirte a Reflejo Binario, donde cada microlección es una nueva oportunidad de transformar tu universo cotidiano. La técnica del pie en la puerta. En el arte de la persuasión, se sabe que quien logra un pequeño sí, tiene mucho más cerca el sí grande. La técnica del pie en la puerta se fundamenta en este principio. Primero solicitas una petición muy simple y tras haberla conseguido, avanzas hacia una demanda mayor. El secreto está en la progresión, en mostrar que ambas acciones están relacionadas y que la segunda es una extensión natural de la primera. Por ejemplo, si buscas que un colega revise un extenso informe, comienza por pedirle que lea un par de párrafos. Una vez que accede, la resistencia a ir a completar la tarea grande disminuye mucho. Sucede una suerte de coherencia interior. Las personas sienten que si ya dijeron que sí a una parte, lo lógico sería continuar por el mismo camino. Lo fundamental es que la petición inicial nunca parezca invasiva ni comprometedora. Debe ser sencilla, rápida y casi inofensiva. Esta estrategia, sumamente aplicada en ventas y en negociaciones cotidianas, fortalece tu capacidad para guiar a otros sin que se sientan forzados. Recuerda emplearla con suavidad y paciencia, dando tiempo a que la primera acción se integre en la rutina del otro antes de avanzar al siguiente nivel. Así, cada petición se convierte para el otro en un paso natural sobre una senda que tú lideras de manera invisible. El ancla emocional invisible. Toda interacción humana despierta emociones, y saber asociarlas a estímulos específicos abre puertas al mundo de la persuasión profunda. El ancla emocional invisible consiste en vincular ciertas palabras, gestos, sonidos o incluso aromas con estados emocionales concretos en la mente de quien te escucha. Con el tiempo, basta con repetir el estímulo para activar en el otro la emoción deseada, casi de forma automática y sin resistencia consciente. Imagina utilizar una frase especial, una mirada o un gesto particular siempre que el ambiente sea positivo y relajado. Después de varias repeticiones, ese detalle, aunque insignificante en apariencia, comenzará a funcionar como un interruptor para la relajación y la confianza. Así, al necesitar colaboración, comprensión o simplemente un ambiente favorable, solo tienes que activar tu ancla emocional invisible y observar cómo el clima cambia a tu favor. Este recurso requiere constancia y sutileza, ya que el anclaje solo funciona si el otro no se da cuenta de la mecánica detrás. Es más efectivo cuanto menos notorio y más natural parezca. Con el tiempo, descubrirás que muchos líderes y comunicadores utilizan anclas emocionales de manera intuitiva, potenciando su influencia sin esfuerzo aparente. Lo importante es que el ancla elegida se mantenga coherente y siempre vinculada al estado emocional que buscas despertar. La pausa que controla.
Una conversación como una melodía necesita de silencios y pausas para adquirir un ritmo envolvente. Usar pausas calculadas mientras hablas genera expectación y le otorga a tus palabras mayor peso. No se trata solo de callar, sino de guiar el flujo de la comunicación, permitiendo que el otro asimile lo que acabas de expresar antes de recibir la siguiente idea. Así, cada pausa controla de manera invisible las emociones y reacciones de tu interlocutor. Cuando notes que la atención comienza a decaer o la tensión crece demasiado, realiza un breve silencio intencional. Esta pausa funciona como un descanso mental. El cerebro del otro se reagrupa, hace espacio para las nuevas palabras y a menudo interpreta el silencio como señal de que algo realmente importante está por ser dicho. De hecho, muchas veces quien escucha siente la necesidad imperiosa de rellenar esa pausa, lo que puede llevarlo a compartir datos o emociones que de otro modo ocultaría. La pausa bien empleada nunca es abrupta, sino más bien orgánica, fluyendo con el tono y la cadencia del momento. Imagina una corriente suave de agua que avanza, se detiene y continúa. Cada pausa añade profundidad y realce a tu mensaje. Con práctica sabrás cuándo una pausa es necesaria para retomar el control sutilmente y mantener a los demás atentos a cada matiz de tu voz. El lenguaje de las microexpresiones. Hay gestos en el rostro que surgen sin permiso y desaparecen en apenas un instante, suficientes para revelar emociones ocultas. Estas son las microexpresiones, pequeñas señales faciales, involuntarias y casi imposibles de controlar, que dejan al descubierto pensamientos reales, aunque la boca diga lo contrario. Aprender a leer estos destellos te proporciona una ventaja invaluable en cualquier interacción social. Ponte atención a los sutiles levantamientos de cejas, los cambios mínimos en la comisura de los labios o la tensión del mentón. Un destello de sorpresa, una pizca de enojo, miedo o desprecio pueden asomarse y desaparecer en menos de un segundo, pero su significado es contundente. El reto está en observar sin que el otro note tu interés analítico, pues las personas suelen sentirse vulnerables si sospechan que su lenguaje emocional está siendo decodificado. Para dominar esta técnica, observa a quienes te rodean no solo cuando hablan, sino especialmente cuando escuchan o procesan información inesperada. Poco a poco, reconocerás patrones y podrás anticipar reacciones antes de que sean verbalizadas. En contextos donde las palabras sobran o engañan, las microexpresiones se convierten en el idioma más honesto y revelador. La postura de poder innegable. Sin mediar palabra, la forma en que ocupas el espacio habla por ti. La postura de poder innegable consiste en adoptar posiciones que transmiten autoridad, seguridad y dominio territorial, sin rayar en la agresividad física. Mantener la espalda recta, los hombros relajados y la frente erguida permite que tu presencia se perciba dominante y confiada. Este tipo de lenguaje corporal reduce la posibilidad de interrupciones innecesarias y facilita que los demás te concedan atención espontáneamente. Sentarse o pararse de manera abierta, con movimientos lentos y decididos, otorga la impresión de que tienes pleno control de ti y de la situación. El mensaje es claro. Posees confianza genuina en tus palabras y acciones. Incluso tus manos, al reposar suavemente sobre la mesa o en tu regazo, pueden subrayar ese dominio sin agresividad aparente. Recuerda que el exceso de rigidez envía señales de tensión, mientras que la soltura extrema puede llevar a interpretaciones de desinterés o sumisión. Al practicar la postura de poder innegable, te conviertes en referente visual y emocional. La gente tiende a ajustar la distancia física y la forma en que interactúan según la manera en que te posicionas. Tu cuerpo puede convertirse en el ancla de una conversación o en la bandera de tu liderazgo, estableciendo claramente quién marca el compás del entorno. El arte de ignorar estratégicamente. Hay momentos en los que tu presencia es un regalo y tu ausencia una provocación. Ignorar de forma estratégica es mucho más que dejar de prestar atención. Es comunicar sin palabras que tu tiempo y energía son valiosas. Cuando eliges no responder a un mensaje, apartas la mirada o suspendes por un instante tus respuestas. Generas una incomodidad sutil que eleva tu valor percibido ante el otro. El secreto no es herir, sino dosificar la atención de modo que la otra persona se cuestione su posición y sus acciones. En la práctica, esta indiferencia calculada puede revitalizar la dinámica de una relación sin necesidad de confrontaciones directas. Utilízala especialmente cuando sientas que el otro da tu presencia por sentada, o cuando los límites han sido transgredidos sin respeto. No hace falta dramatizar ni prolongar el silencio en exceso. Basta un breve retiro de atención para que se active la ansiedad por recuperarla. En grupos, el arte de ignorar puede transformar percepciones sin que siquiera seas consciente de las palabras empleadas. Es fundamental recordar que la indiferencia estratégica se basa en la dosificación y el equilibrio.
Cuando se practica con respeto, genera espacios para la reflexión y renegocia inconscientemente el valor que tienes en la vida del otro. Es una técnica poderosa que, utilizada con discreción, puede cambiar relaciones desde sus cimientos. La pregunta que descoloca. En el curso de una conversación, una pregunta formulada en el momento justo puede transformar el ritmo y la dirección del diálogo. La pregunta que descoloca es aquella que obliga a revisar, pensar y a veces a revelar información que normalmente permanecería oculta. No se trata de interrogar duramente, sino de elegir palabras que conduzcan al otro fuera de su zona cómoda, mostrándole perspectivas nuevas o contradicciones en sus propios pensamientos. Una pregunta bien estructurada no es invasiva, pero sí incisiva. Por ejemplo, si alguien se muestra seguro en una negociación, puedes preguntar: ¿qué harías si esto no resultara como esperas? La incomodidad de considerar posibilidades adversas obliga a la reflexión y puede llevar al otro a revelar preocupaciones o planes ocultos. Este tipo de interpelación, si se entrega con tono pausado y amable, invita al diálogo profundo sin despertar resistencia inmediata. La clave es cuidar el ambiente de calma y apertura. La pregunta que descoloca debe parecer una invitación a explorar nuevos caminos, no una trampa. Si la aplicas correctamente, el otro suele sentirse impulsado a compartir más de lo necesario, otorgándote información y ventaja en la interacción. El efecto giro invertido. En la primera impresión, todos juzgamos por lo evidente. Sin embargo, presentar un defecto menor o una debilidad controlada puede hacer que el resto de tus cualidades brillen mucho más. El efecto halo invertido consiste en colocar de manera voluntaria una limitación superficial que provoca que las fortalezas sean percibidas de forma más aguda y favorable. Por ejemplo, admitir que eres tímido en grandes grupos cuando en realidad tienes excelente capacidad de escucha individual genera que los demás te valoren considerablemente en conversaciones uno a uno. Este pequeño defecto actúa como una lente que amplifica el resto de tus atributos y disminuye la presión de perfección. En negociaciones, ser honesto acerca de una limitación técnica pero demostrar destreza en otros aspectos puede incrementar la confianza ajena en tus competencias importantes. La esencia de esta técnica es la naturalidad y la honestidad. Evita la exageración y prioriza defectos que no dañen la percepción general de tu valor, sino que aporten humanidad y cercanía. Así, el efecto halo invertido se convierte en una herramienta sutil para destacar lo mejor de ti por contraste. La técnica del portazo y regreso. Retirarse sin previo aviso en medio de una dinámica genera un vacío que puede intensificarse según el vínculo previo. La técnica del portazo y regreso se basa en alejarse con decisión, marcando un límite abrupto, y regresar poco después, justo cuando la ausencia comienza a notarse. Esta estrategia crea una dependencia emocional y restablece tu posición en el grupo o relación, ya que el otro experimenta la ausencia y valora de nuevo tu presencia. No se trata de desaparecer de manera dramática ni de cortar lazos definitivos. Es suficiente con alejarte por un tiempo prudente tras una conversación difícil, una negociación o en grupos donde tu liderazgo no se reconoce. El retorno debe ser suave, sin reproches ni explicación excesiva, permitiendo que el vacío generado hable por sí solo. Así, logras que los demás reconozcan lo que se pierde cuando no estás y estén más dispuestos a cooperar o ceder ante tus propuestas. Aplícalo de manera consciente y cuidadosa, evitando que la técnica se convierta en abandono destructivo. La clave está en retornar en el momento de mayor receptividad ajena, reconociendo el nuevo equilibrio de poder. El toque sutil que persuade. El cuerpo es transmisor de emociones más profundas que las palabras. Un toque breve, delicado y oportuno puede cambiar el curso de un encuentro. Ya sea en un apretón de mano, un contacto fugaz en el brazo o un roce al entregar algún objeto. El contacto físico sutil despierta confianza, reduce barreras y puede persuadir de forma imperceptible. La clave está en la naturalidad y la oportunidad. El toque nunca debe resultar invasivo ni forzado, sino funcionar como un puente entre tu mensaje y la percepción emocional del otro. En ventas, en negociaciones y hasta en la resolución de conflictos personales, este tipo de contacto genera una conexión instantánea y puede inclinar la balanza a tu favor sin necesidad de argumentos complicados. Es importante conocer los límites culturales y personales antes de emplearlo. En algunos contextos, el toque puede ser interpretado como intrusión. Sin embargo, realizado con delicadeza y empatía, se convierte en uno de los recursos más potentes para inducir colaboración, acuerdo y complicidad. La palabra prohibida que atrae. Usar la psicología inversa es arte y ciencia en las relaciones humanas. Al mencionar lo que no deberíamos hacerse o pensarse, desencadenas en el otro una curiosidad y deseo difíciles de resistir.
Una simple advertencia como no mires ahora, no pienses en eso, o sería mejor que no lo mencionaras, se convierte en una invitación irresistible para cruzar el límite sugerido. Este fenómeno ocurre porque la mente no puede procesar órdenes negativas sin imaginar el acto prohibido. En negociaciones, al señalar alternativas que no serían recomendables, frecuentemente se logra que quien escucha considere precisamente esas opciones. Usarlo en exceso puede crear desconfianza. Por ello, el encanto de esta técnica reside en la escasez y el contexto apropiado. Al emplear palabras prohibidas, el tono debe ser calmado, pausado y nunca retador. Deja que la semilla de la idea crezca en silencio y observa cómo la atracción por lo prohibido modifica la dinámica de poder en la interacción. El ritmo que hipnotiza conversando. Más allá de las palabras, el ritmo oculto en la conversación puede influir en la receptividad ajena. Aprender a sincronizar tu velocidad de habla y pausas con la respiración de tu interlocutor genera una atmósfera hipnótica, un estado de apertura mental donde las defensas bajan. El arte reside en escuchar y observar. Acompaña con palabras pausadas y respiración tranquila cuando el otro está tenso, y acelera el ritmo suavemente cuando se requiere dinamismo. Esta sintonía genera la impresión de que ambos se comprenden aún sin explicaciones detalladas. En discusiones difíciles o ambientes de alta presión, sincronizar el ritmo conversacional puede disipar tensiones y crear un clima propicio para el acuerdo. Es una forma de empatía silenciosa, donde el lenguaje corporal se une al verbal para inducir calma, atención y cooperación. El ritmo hipnótico no debe ser forzado ni artificial. Practícalo con suavidad y autenticidad, y pronto notarás cómo otros se adaptan a tu cadencia, abriendo su mente a tu influencia de manera casi inadvertida. La mirada triangular de seducción. La seducción, tanto en el plano personal como profesional, puede apoyarse en el patrón visual más antiguo, la mirada triangular. Al alternar delicadamente tu vista entre ambos ojos del interlocutor y su boca, generas un circuito de contacto visual que desencadena atracción y atención sin palabras. Este recorrido, realizado con suavidad y naturalidad, transmite interés genuino y proximidad emocional. El gran secreto es evitar la fijación estática o prolongada. En cambio, el movimiento fluido de tus ojos entre las tres zonas transmite calma y misterio. En conversaciones íntimas, este patrón puede intensificar el vínculo. En negociaciones, puede suavizar la distancia emocional y abrir espacio para el acuerdo. No es necesario ir más allá. Basta con mantener este recorrido visual por breves instantes, observando la reacción del otro y adaptando tu ritmo. La mirada triangular debe ser sutil, invisible a la lógica consciente, pero poderosa en sus efectos sobre la percepción y el deseo ajeno. El poder del nombre repetido. Nada crea conexión más instantánea que escuchar tu propio nombre durante una conversación. Personifica el interés y la atención, desarma la indiferencia y abre puertas al mundo emocional de quien lo escucha. Mencionar el nombre del interlocutor de forma estratégica, no exagerada ni mecánica, fortalece la móvil afinidad y la influencia sin esfuerzo aparente. La clave está en el ritmo y la oportunidad. Utiliza el nombre cuando quieras resaltar un mensaje importante, suavizar una instrucción o generar cercanía. En ventas, negociaciones y relaciones cotidianas, repetir el nombre en instantes clave provoca una respuesta positiva en el cerebro, generando confianza y deseo de corresponder la atención recibida. Evita la saturación. Más de 2 o 3 menciones pueden resultar artificiales. Empléalo con discreción, reconociendo el efecto inmediato y duradero que produce en la memoria emocional del otro. Así, el uso estratégico del nombre se convierte en puerta de acceso a un mundo de influencia amable. La técnica del contraste dramático. La negociación y la persuasión se apoyan frecuentemente en la presentación de alternativas extremas. Al mostrar opciones radicalmente diferentes junto a tu verdadera petición, logras que esta última parezca mucho más razonable y aceptable. Por ejemplo, ofrecer primero una solución difícil de aceptar y luego revelar tu propuesta real permite que el contraste suavice la resistencia del interlocutor. Este recurso, conocido como contraste dramático, modifica la percepción del otro, llevándolo a considerar tu propuesta como la opción lógica y equilibrada. Es fundamental mantener calma y gradualidad. Nunca dramatices excesivamente ni conviertas el contraste en amenaza. El objetivo es que el otro piense que ha decidido libremente entre dos extremos, cuando en realidad el campo de elección fue diseñado por ti. Usa el contraste en ambientes donde la toma de decisiones sea compleja o emocional. Observa cómo la facilidad para aceptar tu propuesta crece tras contemplar el contraste previo, y cómo el acuerdo se construye sobre una base invisible de influencia psicológica. El silencio después del precio.
En negociaciones, mencionar una cifra y guardar silencio es una de las estrategias más eficaces para ejercer presión. Tras decir el precio, no expliques ni justifiques. Tan solo espera. El vacío que sigue obliga al otro a procesar, considerar y llenar el silencio, frecuentemente con argumentos o concesiones que te favorecen. Este momento puede ser incómodo y prolongado, pero dominarlo requiere confianza en el valor que ofreces y la seguridad en tu propuesta. Practica no llenar el espacio con palabras innecesarias. La ausencia de explicación transmite firmeza, elimina dudas y posiciona tu propuesta como definitiva. El silencio estratégico tras el precio es especialmente útil cuando percibes resistencia inicial del otro. Deja que el peso de la cifra se asiente y observa cómo la tensión se traduce en oportunidades para alcanzar acuerdos beneficiosos. La sonrisa simétrica intimidante. No todas las sonrisas son iguales. La sonrisa simétrica, donde solo una parte de la boca se eleva, crea una impresión ambigua que oscila entre amabilidad y inquietud. Utilizada con moderación, puede sorprender al interlocutor, elevando tus posibilidades de dominar la interacción sin recurrir a palabras agresivas. Este gesto transmite que tienes poder sobre tus emociones y control del contexto. En ciertas dinámicas grupales, puede modificar el ambiente y romper la expectativa de cordialidad absoluta, haciendo que otros reconsideren sus propias posiciones y actitudes. La sonrisa simétrica debe emplearse con suavidad, procurando no desencadenar miedo y un rechazo, sino tan solo una leve incomodidad que juegue a tu favor. Observa cómo la atmósfera se transforma tras este gesto y cómo el impacto sutil se mantiene en el recuerdo ajeno, mucho después de haber terminado la conversación. El favor que genera deuda. En el mundo de la psicología oscura, ofrecer ayuda no solicitada puede convertirte en acreedor de una deuda invisible. Cuando haces un favor pequeño, especialmente si no se esperaba, inicias un mecanismo de reciprocidad que induce al otro a corresponder, aunque no lo desee o no lo reconozca conscientemente. Este principio es antiguo y universal, se activa en relaciones de amistad, familia y trabajo, y opera por debajo del nivel de conciencia. Ofrecer ayuda, consejo o algún recurso inexorablemente impulsa al otro a buscar maneras de equilibrar la relación, abriéndote puertas y oportunidades para futuras negociaciones. Emplea esta técnica con delicadeza, evitando que el favor parezca manipulación o chantaje. Con el tiempo y la constancia, este recurso establece conexiones profundas y duraderas, generando redes de apoyo y lealtad. Sin embargo, es fundamental no abusar de la técnica ni exigir la devolución directa. Basta con esperar, y la deuda emocional se saldará naturalmente cuando menos lo esperes. La técnica del tercero invisible. Validar tus argumentos puede ser más sencillo si no eres tú quien los presenta. Al mencionar la opinión de un tercero, puede ser un experto, un grupo o simplemente una figura ajena, desvías la atención y la responsabilidad del juicio propio. Esta técnica, conocida como tercero invisible, se usa para suavizar la resistencia, generar consenso y legitimar ideas controversiales. Por ejemplo, puedes decir, muchos opinan que, o he escuchado que los especialistas recomiendan. Así, el peso de la bauxita argumentación recae en una figura abstracta, reduciendo la probabilidad de conflicto directo y permitiendo que la idea se discuta sin confrontación. En ambientes grupales, este recurso diluye la tensión, empuja la reflexión y facilita la aceptación de tu propuesta. Es esencial cuidar el tono y el contexto. Nunca muestres el tercero invisible de forma agresiva o dogmática. La suavidad y el ritmo pausado harán que otros consideren la validez del argumento, aun cuando nunca le hayan visto al tercero en cuestión. El arte de interrumpir con propósito. Interrumpir a alguien puede parecer un acto grosero, pero realizado con intención y sensibilidad se convierte en herramienta de dominio estratégico. Al romper el flujo de la conversación de manera suave y controlada, señalas tu posición, tomas el liderazgo y guías el diálogo hacia lo que realmente importa. No es necesario ser abrupto. Basta con elegir el instante preciso y expresar tu intervención con voz calmada y actitud receptiva. En negociaciones, la interrupción puede frenar un argumento desfavorable o redirigir la atención a una idea central. En grupos, ayuda a evitar que la dinámica se diluya o que los temas esenciales se pierdan entre palabras superficiales. Entrena la escucha activa y observa cuando el otro se muestra más receptivo al cambio de ritmo. Recuerda, el arte de interrumpir con propósito reside en el equilibrio y el respeto. Si lo logras, tu presencia se percibirá como guía y apoyo, no como imposición, y la influencia que obtengas será duradera y sincera. La pregunta que cierra puertas. Las preguntas bien formuladas pueden dirigir la respuesta hacia donde tú lo deseas y limitar las oportunidades ajenas de contraatacar.
Al plantear interrogantes de respuesta cerrada, sí o no, reduces el margen de maniobra del otro, obligándolo a tomar posición de manera rápida y clara. Esta técnica es ideal en negociaciones intensas, entrevistas delicadas o cuando necesitas evitar evasivas. El poder de la pregunta que cierra puertas reside en su simplicidad. Si introduces una cuestión directa, por ejemplo, ¿estás dispuesto a aceptar estos términos ahora? El otro experimenta la presión de decidir sin dilaciones ni matices. Puedes aumentar la efectividad posando la pregunta en tono calmado, pausado y con mirada serena. No abuses de la técnica ni la emplees en contextos donde la apertura sea esencial para construir puentes. El arte está en reconocer cuando el cierre genera valor y cuando, por el contrario, podría levantar paredes innecesarias. El elogio envenenado. El elogio envenenado es arma de doble filo. Transmite amabilidad superficial y al mismo tiempo siembra inseguridad. Consiste en emitir un cumplido ambiguo, donde lo positivo va liado a una insinuación negativa o a una doble interpretación. Me sorprende lo bien que te ves hoy. Puede sugerir sin decirlo que normalmente no lo haces. El poder reside en la ambigüedad y en el tono pausado, sin malicia aparente. Utiliza este recurso cuando quieres desestabilizar sutilmente la seguridad ajena o generar dependencia a tu aprobación. El elogio debe ser breve, nunca excesivo ni evidentemente sarcástico, y transmitido con suavidad para que el efecto se perciba después de la interacción. A menudo, el receptor se queda pensando tiempo después de haberlo recibido, intentando descifrar tu verdadera intención. Este tipo de cumplido puede fortalecer tu posición en dinámicas de poder y negociación, siempre que lo utilices con responsabilidad. Si se nota forzado, pierde eficacia y puede desencadenar rechazo. La técnica del reflector emocional. Devolver las emociones ajenas amplificadas es una forma sutil y poderosa de transformar el clima de cualquier interacción. El reflector emocional consiste en mostrar, con expresiones y palabras, las sensaciones que el otro expresa, pero llevándolas un grado más allá. Si tu interlocutor se muestra alegre, tú lo ayudas a sentirse aún más feliz. Si aparece preocupado, reflejas comprensión y llevas la inquietud a terreno seguro. Este acto genera dependencia de tu validación, porque la persona siente que su estado emocional se nutre y mejora en tu presencia. En negociaciones, en ventas o en relaciones personales, puedes utilizar el reflector emocional para absorber tensión y redirigirla hacia la calma, la motivación o la apertura. Practícalo con sinceridad, no exageres ni actúes de manera artificial. Cuanto más auténtico y pausado sea tu reflejo emocional, mayor será la confianza y el vínculo generado, permitiendo que otros te busquen como centro de equilibrio. El espacio personal invadido sutilmente. La distancia física entre los cuerpos es frontera invisible que define el ritmo y la intimidad de la interacción. Reducir el espacio personal de manera gradual y no invasiva puede establecer confianza rápida o una intimidad forzada. Este acercamiento debe ser progresivo. Primero estrechando la distancia visual, luego, si el ambiente lo permite, la física, hasta que el otro perciba tu presencia como inevitable y cercana. Es fundamental reconocer los límites culturales y personales, adaptando la técnica a cada contexto. En situaciones de negociación, ventas o grupos sociales, estar unos centímetros más cerca puede disparar la sensación de cercanía y controlar la atmósfera. Evita movimientos bruscos o contacto físico innecesario. El acercamiento sutil suele generar un clima de complicidad o desequilibrio, según la intención. Analiza las reacciones ajenas y adapta tu postura. Así, el espacio personal que antes era barrera se convierte en canal de influencia. La palabra mágica que abre mentes. En comunicación persuasiva, una palabra puede cambiar la recepción de cualquier mensaje. ¿Por qué? Cuando argumentas utilizando este término, el cerebro del otro tiende a aceptar la información más fácilmente, buscando razones y justificaciones, aunque sean simples o superficiales. Decir, haz esto porque puede ayudarte, es mucho más poderoso que solo, haz esto. La palabra mágica abre mentes conectando ideas y emociones inconscientes, facilita la aceptación y reduce la resistencia. Utilízala de manera natural y evita sobrecargar tus frases con justificaciones innecesarias. Una sola explicación breve y pausada puede bastar para inclinar la balanza hacia tu propuesta. Practica el uso estratégico de por qué en ventas, negociaciones y relaciones interpersonales. Observa cómo las decisiones y la apertura ajena crecen simplemente por haber dado una razón, aunque ésta no sea completamente racional. El arte de sembrar dudas. Cuestionar certezas de manera sutil y no confrontativa es una de las formas más eficaces de modificar creencias y dirigir el pensamiento ajeno.
Sembrar dudas implica plantear preguntas o comentarios que inviten a la reflexión sin atacar directamente la posición del otro. ¿Estás seguro de que esa es la mejor opción? ¿O te has preguntado por qué sucede esto así? Pueden ser detonadores de cambio profundo. Este arte requiere ritmo pausado, respeto y una voz calmada. Si la duda se introduce con suavidad, el receptor la acepta como posibilidad y no como ataque, permitiendo que el pensamiento fluya y que quizás busque en ti guía y respuestas adicionales. Así, te posicionas como referente y fuente de seguridad. No abuses de esta técnica. El exceso de incertidumbre puede generar desconfianza y distancia. La dosificación y la calidad de la pregunta definen el efecto. La técnica del testigo invisible. Comportarte como si alguien importante estuviera observando la conversación puede generar ansiedad productiva en tu interlocutor. Al mencionar, aunque sea de manera velada, la presencia de un testigo relevante, transfieres parte de la presión, haciendo que el otro modifique su conducta, sus palabras y su nivel de sinceridad. Por ejemplo, puedes decir: si el supervisor estuviera aquí, ¿cree que aceptaría este resultado? La figura del testigo invisible es ideal para elevar el estándar y el compromiso sin necesidad de confrontación directa. Es importante que la referencia no parezca una amenaza, sino una invitación a actuar con más rigor y responsabilidad. Aplica esta técnica en grupos, negociaciones o presentaciones donde quieras fortalecer la ética, la calidad o el nivel de atención de los demás. Luego, observa cómo la percepción se transforma, guiada por la presión amable de ese observador ausente. El ritmo corporal que domina. En cualquier interacción grupal, los movimientos físicos marcan el tempo colectivo. Adoptar una cadencia pausada, caminar de manera controlada o acomodar tus gestos con deliberación transmite dominio y liderazgo sin palabras. El ritmo corporal es invisible pero eficaz. Todos tienden a sincronizarse con el referente dominante. La técnica consiste en mantener la postura abierta y los movimientos seguros, evitando la aceleración nerviosa o la inmovilidad exagerada. Si tomas la iniciativa en el movimiento, como al sentarte primero, saludar con calma o dirigir la mirada, los demás generalmente seguirán tu compás. Dominar este ritmo corporal resulta indispensable en ambientes competitivos, negociaciones o presentaciones. Practica la observación y la adaptación. Así, te convertirás en el director silencioso del ambiente, controlando el centro de atención y el flujo emocional. La promesa vaga que compromete. Las promesas abiertas y vagas generan una expectativa persistente en la mente ajena. Podríamos verlo más adelante. Quizá lo consideremos en otro momento. Estas frases comprometen sin concretar, lo que te permite mantener control sobre el ritmo y la dirección de la relación o negociación. La magia de la promesa vaga radica en la esperanza y el deseo de concreción que genera. Quien la recibe suele ajustar sus acciones y emociones para intentar conquistar ese beneficio futuro, aunque nunca se garantice explícitamente. Este recurso puede suavizar rechazos, postergar acuerdos y mantener tu posición de poder y de incertidumbre. Utilízala con tono pausado, evitando que se note intencionada. La promesa vaga debe integrarse como parte de la conversación fluida, ampliando las oportunidades y evitando bloqueos o finales abruptos. El tono que infantiliza. El tono de tu voz define la atmósfera emocional de cualquier interacción. Utilizar una modulación suave, casi protectora, acompañado de frases simplificadas y pausas prolongadas, puede reducir a tu interlocutor a una posición de subordinación, similar a la infantilización. El otro siente que debe responder con deferencia, cambiar su ritmo y justificarse más de la cuenta. No se trata de ser condescendiente o de humillar, sino de bajar la intensidad y complejidad del discurso para facilitar acuerdos y crear espacios de control. En negociaciones puede ser útil cuando el ambiente está tenso y necesitas tomar el liderazgo sin confrontar directamente. Sin embargo, úsalo con cuidado. Si el tono es excesivo, puede resultar insultante o generar rechazo. El tono que infantiliza opera mejor en dinámica lenta y tranquila. Mantén la elegancia y observa cómo el ambiente se suaviza, inclinando la balanza a tu favor. La técnica del aliado falso. Pretender estar del lado de alguien mientras trabajas para tus propios intereses es una técnica delicada, pero poderosa. Ser el aliado falso consiste en ofrecer ayuda, aprobación o colaboración, mientras en realidad tus acciones conducen al resultado que más te favorece. El secreto está en la discreción y la adaptación dinámica. No debes revelar tus verdaderos objetivos de manera evidente. Esta estrategia resulta eficaz en negociaciones, ambientes de conflicto y grupos donde la rivalidad es latente. Presenta tu apoyo con gestos amables, lenguaje afectuoso y tono calmado, mientras diriges tus energías a consolidar tu posición.
El aliado falso nunca confronta abiertamente ni descuida la fachada de amistad. Usa esta técnica con prudencia y ética. Si los demás descubren la maniobra, el efecto puede ser contraproducente y destruir la confianza lograda. Lo fundamental es la sutileza y el control absoluto sobre tus palabras y acciones. El error intencional que desarma. Mostrarte vulnerable al cometer un pequeño error puede desmontar las defensas y resistencia ajenas en una negociación o conversación. El error intencional transmite humildad, humanidad y permite que los demás bajen la guardia, sintiéndose más seguros y confiados. Este recurso, si se emplea con moderación, puede generar empatía y facilitar acuerdos inesperados. El truco consiste en elegir un error menor, que no afecte tu posición real pero brinde calor y accesibilidad a quienes te rodean. No es necesario dramatizar. Basta con una corrección amable o una sonrisa tras la equivocación. Así, quienes interactúan contigo perciben apertura y sinceridad. En contextos competitivos, el error intencional puede cambiar el clima tenso por uno de cooperación. Practícalo con ritmo pausado para que el otro tenga tiempo de procesar la nueva dinámica y responder de modo más receptivo. La mirada al infinito pensativa. Dirigir tu vista hacia un punto lejano durante la conversación produce un efecto de desapego intelectual y superioridad emocional. La mirada al infinito transmite que tus pensamientos van más allá del instante presente, generando curiosidad y respeto. El interlocutor suele interpretar este gesto como señal de reflexión profunda y capacidad de análisis. La clave está en combinar el gesto con frases pausadas y tono calmado. Nunca debes utilizar la mirada al infinito para ignorar al otro, sino para reforzar momentos de silencio o reflexión en la conversación. Si ayudas a quien te escucha a comprender que los temas van más allá de lo momentáneo, generas un ambiente de introspección y respeto. Practica la mirada al infinito acompañado de gestos suaves y tranquilidad corporal. Observa cómo el otro modifica su actitud, buscando tu aprobación y deseando compartir el nivel de análisis que sugieres con tu mirada. El arte de reescribir memorias. La memoria es maleable, y sugerir detalles nuevos durante una conversación puede modificar los recuerdos ajenos gradualmente. El arte de reescribir memorias consiste en mencionar, con suavidad y naturalidad, elementos que nunca ocurrieron o reinterpretar los hechos para crear narrativas útiles a tus intereses. Utiliza tonos pausados, evita la confrontación y siembra pequeños elementos nuevos en el relato. Recuerdo que tú hiciste esto, incluso si el otro no lo recuerda. Repite estos detalles en diferentes encuentros y observa cómo las memorias reales se mezclan con las sugeridas, alterando la percepción del pasado. Esta técnica requiere ética y responsabilidad. Manipular recuerdos puede tener consecuencias profundas, incluyendo desconfianza si el otro descubre la maniobra. Empléala cuando busques rediseñar el rumbo de una relación o negociación, nunca para dañar gratuitamente. La técnica del cronometrador invisible. En el manejo del tiempo, sugerir limitaciones vagas genera urgencia sin necesidad de presionar abiertamente. Decir no queda mucho tiempo, esto podría terminar pronto o la oportunidad es limitada, impulsa a quienes escuchan a tomar decisiones más rápidas, temiendo perder el beneficio ofrecido. El cronometrador invisible es recurso potente en ventas, negociaciones y grupos abiertos, donde el ritmo depende de la percepción de escasez. Mantén el tono calmado, sin dramatismo, y deja que la presión del tiempo actúe como fuerza subterránea para acelerar los acuerdos. Recuerda que el cronometrador invisible es más efectivo cuando se combina con pausas estratégicas y lenguaje corporal relajado. Así, el otro siente que la decisión debe tomarse pronto aunque nadie lo exija explícitamente. El poder del plural inclusivo. Utilizar nosotros en lugar de yo o tú fomenta el sentido de mi equipo aun cuando no existe un vínculo real. El poder del plural inclusivo reside en la creación artificial de solidaridad, responsabilidad y compromiso, facilitando la colaboración o la aceptación de ideas. Expresa propuestas o instrucciones en términos de unión. Podemos solucionarlo juntos. Nuestro objetivo es claro. Este simple cambio verbal transforma la percepción individual y genera empatía colectiva, reduciendo la resistencia y aumentando la receptividad. En reuniones, negociaciones y relaciones cotidianas, el sentimiento de pertenencia inducido por el plural inclusivo puede romper barreras y fortalecer la adhesión. Utiliza el recurso con tono pausado, transmitiendo tranquilidad y seguridad. La pregunta retórica que programa. Las preguntas retóricas son afirmaciones disfrazadas de interrogantes. Al hacer una pregunta cuya respuesta es obvia o innecesaria, siembras ideas y conclusiones en la mente ajena como si fueran propias. ¿A quién no le gustaría ser más feliz? ¿O no es mejor elegir el camino seguro?
Inducen respuestas afirmativas y programan el pensamiento subconsciente. El poder de la pregunta retórica radica en su ritmo pausado y su tono neutro. No buscas obtener datos, sino dirigir el flujo mental hacia tus objetivos. Emplea esta técnica en ventas, motivación grupal y dinámicas personales, cuidando que el ambiente sea relajado y abierto a la reflexión. No abuses de las preguntas retóricas ni las emplees en contextos donde se requieran respuestas profundas. Su mejor uso es en la programación sutil de decisiones y creencias. El arte de la interrupción selectiva. Saber cuándo permitir que otros terminen sus frases y cuándo interrumpirlas estratégicamente es parte del dominio conversacional. La interrupción selectiva consiste en elegir los momentos clave para tomar la palabra, detener el flujo ajeno y redirigir la temática a tu favor. Al mismo tiempo, dejar que la otra persona concluya ciertas ideas genera confianza y sensación de respeto por su opinión. En grupos, la interrupción selectiva puede transformar la percepción de liderazgo y control, calibrando el ritmo del intercambio verbal. Mantén la suavidad y el tono pausado, evitando saltar a cada oportunidad y reservando la intervención para instantes de alto impacto. La clave está en la observación y en la adaptación dinámica al ambiente. Cuanto más refinada sea tu técnica, más natural y respetuoso será el liderazgo silencioso que ejerces en cada conversación. La técnica del espejo distorsionado. Reflejar comportamientos del otro, exagerándolos levemente, puede generar incomodidad y atraer la atención sobre actitudes ocultas o indeseadas. El espejo distorsionado sirve para mostrar a la otra persona, sin rodeos, el impacto real de sus gestos, palabras o emociones. Por ejemplo, si alguien interrumpe constantemente, interrúmpelo tú de manera evidente. Si evade temas delicados, hazlo notorio con tus propias evasiones. Con tono pausado y ritmo relajado, el espejo distorsionado no convierte la conversación en una competencia, sino en una revelación de dinámicas invisibles. El otro, al verse reflejado de manera aumentada, puede reconsiderar sus hábitos y comportamientos. Usa esta técnica con delicadeza y procura que el ambiente se mantenga amable y abierto a la autocrítica. Así, el cambio ocurre de forma casi inadvertida y la comunicación se transforma en una herramienta de crecimiento y ajuste. El silencio tras la pregunta incómoda. Después de cuestionar temas delicados, guardar silencio es una herramienta poderosa para obtener información intensa y genuina. El vacío posterior a la pregunta incómoda obliga al otro a pensar profundamente y muchas veces a confesar más de lo que tenía planeado. La incomodidad del silencio hace que la presión aumente hasta que el interlocutor decide romperla con palabras. Haz la pregunta peligrosa, luego acompaña el momento con gestos suaves y respiración tranquila. El silencio no debe durar demasiado, pero su presencia debe ser suficiente para que el otro sienta la necesidad de completar la conversación. Este recurso es ideal en entrevistas, negociaciones y diálogos grupales donde la verdad busca escapar a la superficie. El dominio de la técnica requiere valentía, autocontrol y mucha empatía. Recuerda que el silencio, bien empleado, puede comunicar más que cualquier palabra y abrir puertas a información valiosa y reveladora. La sonrisa que no llega a los ojos. La congruencia entre la boca y los ojos marca la autenticidad de una emoción. Una sonrisa que no involucra los ojos es incongruente y genera una sensación de desconfianza inconsciente. Este recurso puede utilizarse para confundir al interlocutor, haciéndole sentir que el ambiente es ambiguo o que tus intenciones no están del todo claras. La sonrisa breve, mantenida solo por los labios y no acompañada de arrugas alrededor de los ojos, produce un efecto de inquietud y alerta. Utilizada en negociaciones o al abordar temas sensibles, puede poner en estado de defensa a los demás sin necesidad de confrontación directa. Practica este gesto con delicadeza, observando el impacto en el entorno. Cuanto más natural y pausado sea el ritmo, mayor será la incomodidad generada y la apertura a sin posibles cambios en la dinámica conversacional. El arte de validar y destruir. La técnica de validar primero y destruir después es una forma refinada de desarmar argumentaciones ajenas sin despertar resistencia inmediata. Comienza reconociendo un punto positivo en la postura del otro. Genera confianza y después introduzca un cuestionamiento devastador que remueve la base de su planteamiento. Tienes razón en tu análisis, pero mi inbox seguido de un argumento sólido cambia el ritmo del intercambio sorprendentemente. El secreto de esta técnica reside en el tono pausado y amable, evitando sarcasmos o agresividad. Así, el interlocutor se muestra abierto y receptivo, facilitando que la crítica sea vista como apoyo a la mejora, no como ataque directo. En debates o negociaciones, validar y destruir ayuda a tomar el liderazgo y guiar el pensamiento colectivo hacia tus propios objetivos. Nunca abuses de la fórmula, ni la emplees para humillar.
La efectividad está en la delicadeza y la compasión que transmite tu voz. La técnica del intermediario imaginario. Crear la ilusión de que una decisión depende de un tercero invisible es un método clásico para ganar tiempo y elevar tu posición en una negociación. El intermediario imaginario, ya sea una figura de autoridad, un supervisor o un comité inexistente, sirve para desviar la presión y justificar tus dilaciones, rechazos o exigencias, sin asumir la responsabilidad directa. Por ejemplo, ¿debo consultar con el equipo? O «no depende solo de mí». Genera la percepción de tu rol limitado y obliga al otro a esperar o modificar sus expectativas. Transmitido con voz pausada y calma, el recurso ayuda a Penny a mantener relaciones amistosas, distribuir la carga emocional y evitar confrontaciones abiertas. Usa esta técnica en negociaciones complejas o en grupos donde la autoridad no está claramente definida. Cuanto más natural sea la referencia al intermediario imaginario, mayor será tu capacidad de influencia y control sobre el proceso. El poder de la pausa dramática. Detenerte antes de revelar información crucial, crear un silencio antes de la respuesta o simplemente suspender la narrativa por segundos puede generar ansiedad y atención máxima en quienes te escuchan. La pausa dramática, en contexto de persuasión, es clave para magnificar la importancia de cada idea y para controlar la expectativa colectiva. En discursos, negociaciones y ambientes de alta presión, la pausa dramática cambia el clima emocional y dispone a todos a recibir tu mensaje como si fuera revelación exclusiva. El secreto es el ritmo lento, la mirada calmada y la respiración profunda, transmitiendo que lo siguiente será esencial. Practica la pausa dramática con naturalidad, evitando la teatralidad excesiva. Observa cómo la tensión y la curiosidad crecen y cómo tu influencia se magnifica ante el grupo o interlocutor individual. La palabra que cierra debates. En cada discusión, existe una palabra que marca el final del intercambio. Definitivamente, totalmente, sin duda. Utilizar estos términos estratégicamente transmite que no hay espacio para más argumentos, dando la impresión de certeza absoluta. El poder está en el ritmo pausado, la intencionalidad y el tono de autoridad. Empléalo cuando sea necesario zanjar temas que amenazan con convertirse en una espiral interminable o cuando tu posición sea sólida y no quieres abrir la puerta al debate perpetuo. Es importante que la expresión no sea brusca, sino calmada y segura, manteniendo la armonía con el entorno. La palabra que cierra debates es útil para proteger tu energía, enfocar la conversación y establecer límites claros. Practica su uso y observa cómo la atmósfera cambia cuando indicas, sin confrontación, que el intercambio ha terminado. La técnica del sacrificio aparente. A veces, ceder en un aspecto que no es realmente esencial brinda una ventaja estratégica significativa. La técnica del sacrificio aparente consiste en mostrar voluntad de renunciar a algo menor para generar obligación de reciprocidad o confianza en el interlocutor. Esta actitud de aparente generosidad, ejecutada con calma y honestidad, suaviza tensiones y logra que la otra parte se vea inclinada a corresponder en ámbitos más relevantes. Cuando se aplica en negociaciones o relaciones grupales, el sacrificio aparente funciona como una transacción emocional. Demuestras flexibilidad y abres la vía a acuerdos sinceros. El secreto es no exagerar la importancia de lo que entregas ni mostrar desesperación. La entrega debe parecer natural y desinteresada. Al mantener este equilibrio, siembras en el otro el deseo de devolver el gesto, fortaleciendo tu influencia sin presión directa. Esta técnica es útil tanto para resolver conflictos como para consolidar tu posición en entornos competitivos. Con práctica y muy aprenderás a identificar los momentos y el valor de cada sacrificio necesario en la búsqueda de logros mayores. El arte de la profecía autocumplida. Hablar con convicción sobre un resultado futuro puede aumentar la probabilidad de que ese desenlace se manifieste. El arte de la profecía autocumplida radica en describir, con voz serena y palabras pausadas, una situación que al ser tomada como cierta por los demás, motiva cambios de actitud y comportamiento que la hacen real. Este fenómeno se observa en la vida diaria. Elogiar la responsabilidad de alguien, aunque no la haya demostrado aún plenamente, inspira comportamientos alineados con esa expectativa. En negociaciones, predecir éxito para el grupo crea un clima de confianza y motivación compartida. El secreto es la repetición, la naturalidad y la confianza en el tono. Cuanto más tranquilo y firme suenes, más creíble será la profecía. Utiliza esta técnica para fomentar cambios positivos, generar confianza y alinear conductas en torno a objetivos comunes. El ambiente relajado y la actitud pausada favorecen que las palabras se instalen en la mente ajena como realidades inminentes. La mirada de decepción sutil.
En la comunicación no verbal, una breve expresión de decepción puede generar un impacto emocional profundo en el interlocutor. La mirada de decepción sutil, que apenas se insinúa y desaparece al instante, suele provocar un deseo inmediato de recuperar tu aprobación. Esta técnica debe usarse con extrema moderación, acompañada de un ambiente calmado y respeto genuino por los sentimientos ajenos. Para emplearla, basta con un cambio leve en la expresión facial tras escuchar algo inesperado o poco satisfactorio. No requiere palabras, sino simplemente la proyección de una ligera retirada emocional. Si es bien usada, motiva al otro a ajustar su conducta o buscar aprobación, otorgándote mayor influencia a mediano plazo. Evita excederte o abusar de este recurso, ya que la sobreutilización puede minar la autoestima ajena o destruir la confianza construida. Cuando la mirada de decepción es natural y compasiva, se transforma en una herramienta de ajuste sutil y respetuoso en la dinámica interpersonal. La técnica del testigo selectivo. En los entornos grupales, la percepción sobre los hechos puede cambiar radicalmente según quien observe o recuerde los detalles. La técnica del testigo selectivo consiste en resaltar o mencionar la presencia o el punto de vista de alguien específico para moldear la narrativa colectiva o individual. ¿Recuerdas que María también lo notó? Puede ser suficiente para legitimar o deslegitimar una versión de los hechos. Este recurso aprovecha la tendencia humana a validar nuestras percepciones en función de la opinión o la mirada de terceros relevantes. Si se menciona al testigo adecuado, el ánimo grupal se inclina hacia donde tú lo necesitas. La clave está en la suavidad y la precisión del lenguaje. Nunca forzar la referencia, sino integrarla como parte de la conversación fluida. Practica la técnica en grupos, negociaciones o relaciones familiares. Observa cómo las dinámicas se ajustan según quien es situado como observador. Y cuán poderosa puede ser la autoridad invisible del testigo selectivo en la psicología colectiva. El poder del condicional imposible. Las frases construidas con "si pudieras" o "si te animaras" invitan a imaginar escenarios hipotéticos, creando compromisos emocionales sin exigir acciones concretas. El condicional imposible es un recurso sutil para inclinar opiniones y deseos, plantando semillas de cambio en el terreno fértil de la imaginación ajena. Utilízalo para explorar posibles colaboraciones. Si tuvieras tiempo, podríamos trabajar juntos en ese proyecto. Así, el otro empieza a racionalizar e imaginar el futuro contigo, aunque inicialmente se trate de una fantasía. El truco reside en no exigir respuesta inmediata ni presionar, sino acompañar la propuesta con voz serena y actitud abierta. El poder de esta técnica es que moviliza emociones y motivaciones sin combatir directamente la resistencia. Practica el uso del condicional imposible en conversaciones informales, ventas o negociaciones, y observa cómo el otro se acerca poco a poco a tu deseo expresado a medias. La pregunta en cadena que acorrala. Formular una serie de preguntas enlazadas, cada una orientando la respuesta hacia la siguiente, puede llevar a la persona a una conclusión prediseñada por ti. La pregunta en cadena es un recurso que se apoya en el ritmo conversacional y el sentido de coherencia interna para que el otro acepte ideas o propuestas gradualmente. Por ejemplo, ¿te gustan los retos? ¿Te gustaría mejorar aún más? ¿Te interesaría aprender una técnica nueva? Así, cada sí crea una escalera lógica que culmina en tu propuesta. Es fundamental utilizar un tono suave, pausado y mantener el ambiente relajado para que el proceso no se sienta invasivo. Esta técnica resulta especialmente útil en ventas, entrevistas y procesos de capacitación, donde el objetivo es conducir al interlocutor suavemente hacia tu objetivo, sin confrontación ni presión directa. El arte de la empatía falsa. Imitar gestos, palabras y emociones para simular comprensión puede abrir puertas, incluso cuando tu verdadera intención sea diferente. El arte de la empatía falsa consiste en generar confianza mediante la apropiación de sentimientos ajenos, aunque en realidad mantengas distancia emocional. Su efectividad radica en la habilidad para reflejar autenticidad sin traspasar la frontera de lo teatral. Este recurso puede aplicarse cuando buscas obtener información, cerrar acuerdos o facilitar la confidencia de otros. La voz debe ser calmada, el contacto visual suave y los movimientos genuinos. A menudo quien se siente comprendido baja su guardia e incrementa su nivel de apertura. Es esencial utilizar la empatía falsa con responsabilidad y moderación. En exceso, puede resultar vacía y detectarás que la relación pierde profundidad. Aún así, es una herramienta eficaz en contextos en los que la sinceridad emocional directa no es viable o conveniente. La técnica del rumor sembrado. Iniciar o circular información ambigua con atribuciones vagas genera, a menudo, corrientes de opinión difíciles de revertir. La técnica del rumor sembrado explora el poder que tienen los comentarios sutilmente introducidos y repetidos en el ambiente adecuado.
Dicen que pronto habrá cambios. Escuché que algunos ya lo están haciendo. Es suficiente para disparar la curiosidad, la especulación y el ajuste de conductas. Este tipo de manipulación debe emplearse con extrema cautela y siempre con un objetivo claro. Los rumores tienen vida propia y pueden volverse en contra si la fuente se identifica o el contenido se distorsiona en exceso. Utiliza el rumor sembrado solo cuando tengas la seguridad de que el ambiente es receptivo y la consecuencia es gestionable. Al emplear esta técnica de modo pausado y disimulado, descubrirás cómo la información, aún no verificada, dirige la atención y la energía grupal hacia donde tú prefieres. El silencio estratégico grupal. El silencio en compañía puede ser aún más potente que las palabras. Cuando eliges callar en medio de un grupo que espera tu opinión, creas una atmósfera de anticipación y poder. Los demás asumen la importancia de tu posible intervención y ajustan su comportamiento en función de ese vacío sonoro. Esta técnica es especialmente útil cuando deseas que el grupo se ajuste a tu ritmo o valores. En ocasiones, la sola expectativa de tus palabras provoca que otros abandonen ideas o estrategias, allanando el terreno a tus propuestas futuras. Mantén la calma, respira profundamente y permite que el silencio haga el trabajo. El silencio estratégico grupal requiere paciencia y gran autoconocimiento. Si se emplea demasiado tiempo puede volverse en tu contra. Si lo utilizas con equilibrio, dominarás la escena sin esfuerzo ni confrontación. La palabra que invalida argumentos. En toda argumentación existe un término capaz de desacreditar la postura ajena de manera sutil y elegante. Emplear palabras como interesante, curioso o peculiar tras escuchar un argumento puede hacer que el otro perciba su posición como irrelevante o poco significativa sin sentirse directamente atacado. Esta descalificación elegante sirve para encauzar la conversación hacia tus intereses, evitando confrontaciones abiertas. Úsalo cuando el ambiente así lo demande y siempre en tono pausado y con serenidad. Permite además abrir paso a tu idea sin rechazar de frente al otro, preservando la armonía y el respeto mutuo. Si utilizas este recurso con frecuencia, establece un equilibrio natural entre tu capacidad crítica y la aceptación de la diversidad, lo que te volverá un interlocutor influyente y respetado. La técnica del aliado condicional. Ofrecer tu apoyo bajo condiciones difusas o dependientes del contexto es una manera efectiva de mantener el control en relaciones y negociaciones. Ser un aliado condicional implica mostrarte dispuesto a colaborar, pero solo si determinadas circunstancias se cumplen. Así, creas incertidumbre y motivas al otro a ajustarse a tus expectativas para garantizar tu respaldo. Esta estrategia es útil con colegas, en alianzas temporales o en acuerdos profesionales. El tono siempre debe ser suave, y la oferta debe parecer sincera, aunque en realidad retengas la decisión final. Evita abusar de esta posición, pues la confianza se debilita si se percibe manipulación evidente. El aliado condicional suele ser clave en grupos competitivos, donde la flexibilidad y la percepción de poder pueden inclinar la balanza. El arte de la pregunta imposible. Plantear interrogantes que no admiten respuesta satisfactoria obliga a los demás a replantearse sus argumentos, posiciones o expectativas. Estas preguntas, por su misma naturaleza irresoluble, generan frustración, reflexión o incluso admiración ante tu capacidad de pensamiento lateral. En discusiones complejas o situaciones de estancamiento, la pregunta imposible puede ser catalizadora del cambio. Su fortaleza reside en la humildad y el tono paciente. No busca humillar, sino ayudar a salir del pensamiento lineal y explorar nuevas vías. Las preguntas imposibles pueden convertirse incluso en fuentes de creatividad colectiva. Empléalas con respeto, para desconcertar suavemente y propiciar nuevas perspectivas. La mirada de quien sabe más. Una leve expresión facial cargada de complicidad o misterio puede dar la impresión de que posees información valiosa y reservada. La mirada de quien sabe más se construye con pequeños gestos. Una ceja levemente arqueada, una sonrisa contenida, un silencio estratégico tras escuchar algo interesante. Ejercerla implica confianza y autoconsciencia. No se trata de exhibir superioridad, sino de sembrar curiosidad y respeto. Quienes perciben esa mirada suelen esforzarse más por descubrir tu conocimiento o buscan tu aprobación como autoridad en la materia. Utiliza este recurso en ambientes de negociación, enseñanza o asesoría, donde tu rol se refuerza por la percepción de sabiduría y reserva. Su efecto es potenciar tu atractivo intelectual y tu capacidad de convencimiento. La técnica del tiempo distorsionado. Narrar los hechos alterando sutilmente el orden, duración o importancia del tiempo puede transformar cómo se perciben las responsabilidades y los impactos de cada acción.
La técnica del tiempo distorsionado consiste en resaltar, reducir o invertir las secuencias para crear una narrativa favorable a tus intereses. En conversaciones delicadas o al relatar experiencias, enfoca la atención en detalles positivos prolongándolos, o minimiza momentos incómodos haciéndolos parecer breves e insignificantes. Este recurso debe utilizarse con voz calmada y narrativa fluida para no despertar sospechas ni generar desconfianza. Dominar la percepción temporal impacta la memoria y las decisiones ajenas, facilitando el alcance de acuerdos y la consolidación de tu versión de los hechos. El poder del elogio estratégico. El elogio adecuado en el momento preciso puede generar dependencia emocional, especialmente si está dirigido a una debilidad o aspecto que el otro considera insuficiente. El poder del elogio estratégico radica en identificar qué necesita reforzar el interlocutor y brindar reconocimiento genuino sobre ese área específica. Alabar las inseguridades de forma pausada y sincera provoca un deseo inconsciente de seguir recibiendo tu aprobación. Sin embargo, debe evitarse la exageración. Tu cumplido debe ser creíble y coherente con la interacción general. En negociaciones, logra que el otro se abra. En relaciones personales, afianza el vínculo y la confianza. Practica la observación y la empatía para identificar el momento y el motivo del elogio. Así potenciarás tu capacidad de motivar, persuadir y liderar con influencia positiva. La pregunta que divide grupos. En contextos grupales, las preguntas diseñadas para crear posiciones encontradas son una poderosa herramienta para influir en el resultado de las discusiones. ¿Quién piensa que deberíamos cambiar el método actual? Genera facciones invisibles y fuerza a los presentes a tomar partido. Utiliza esta técnica cuando desees reorganizar el poder o introducir un cambio significativo, manteniendo siempre respeto por las opiniones divergentes. No debes explotar la división resultante, sino utilizarla como punto de partida para rediseñar las alianzas y los consensos. El ritmo debe ser calmado, y tu papel, el de mediador imparcial. Así, logras controlar las dinámicas sin exponerte como generador directo del conflicto. El arte de la risa controlada. La risa utilizada estratégicamente puede suavizar tensiones o desviar críticas. El arte consiste en buscar el momento justo para sonreír o reír delicadamente, mostrando apertura sin perder el liderazgo. Las risas forzadas pierden efecto y generan incomodidad, mientras que la risa controlada invita hacia la distensión y la colaboración. En negociaciones tensas, acompañar una observación con una sonrisa breve puede romper el hielo y acercar posturas. En grupos, ayuda a que te perciban accesible y confiable. Es fundamental cuidar que la risa no sea interpretada como burla o sarcasmo. La autenticidad y el ritmo pausado transmiten serenidad y dominio de la situación. El arte de la risa controlada es clave para liderar con empatía, influir sin confrontación y mantener un ambiente humano y relajante. La técnica del secreto compartido. Revelar a propósito una información, aunque sea inventada, en clave de confidencia, genera complicidad e intimidad artificial. La técnica del secreto compartido puede inclinar decisiones y fortalecer alianzas, pues despertar el instinto de protección y la reciprocidad en el otro. El secreto debe parecer importante y entregarse con voz baja, mirada sostenida y actitud tranquila. Recuerda que la expectativa de exclusividad aumenta el valor de tu relación y motiva al otro hasta actuar pensando que es parte de un círculo interno. No abuses de esta táctica. La confianza es frágil y, si se descubre la maniobra, las consecuencias pueden ser graves. Practica la honestidad siempre que sea posible y reserva el secreto compartido para momentos clave de mutua conveniencia. El silencio tras tu nombre. El tiempo que transcurre entre que escuchas tu nombre y respondes puede definir tu valor percibido en la mente de los demás. El silencio tras tu nombre no es descuido ni olvido. Es intencionalmente una muestra de control de tu disponibilidad y de autonomía sobre el ritmo de la interacción. La próxima vez que notes tu nombre en una conversación, respira y medita un instante antes de contestar. La espera breve, acompañada de una expresión neutra y relajada, transmite calma y seguridad. El otro, generalmente, interpreta ese segundo de pausa como señal de reflexión y autoestima elevada, inclinando la balanza de poder a tu favor. Esta técnica es útil en ambientes profesionales, sociales y negociaciones. Su efecto, aunque sutil, persiste en la memoria del interlocutor. La palabra que genera culpa. Ciertas palabras despiertan remordimiento sin necesidad de acusar directamente. Mencionar términos como decepción, responsabilidad o esperaba más induce una revisión interna automática, activando la culpa con suavidad. El poder reside no en la acusación, sino en la evocación de principios o expectativas compartidas.
Cuando aplique esta técnica, hazlo en tono pausado, integrando la palabra dentro de una frase mayor, nunca como sentencia aislada. El objetivo es invitar a la reflexión y generar apertura al cambio de conducta, no hundir al otro en el reproche o la humillación. Maneja el ambiente con empatía y cuidado, pues la culpa puede ser una herramienta frágil y de doble filo. Empléala solo cuando el fin sea el crecimiento mutuo y la mejora colectiva. La técnica del enemigo común. Nada une tanto a un grupo como la existencia real o ficticia de un adversario compartido. La técnica del enemigo común consiste en identificar o construir una figura externa que sirva de foco para la cohesión interna. El enemigo puede ser una persona, situación, idea o problemática. Lo importante es que funcione como catalizador del sentido de pertenencia. Utiliza esta estrategia en ambientes donde necesites fortalecer la colaboración o desviar el conflicto interno hacia un objetivo externo. La creación de un enemigo común debe hacerse de modo ético, sin caer en la demonización ni el odio irracional. La voz tranquila, las pausas reflexivas y el énfasis en el beneficio colectivo convierten este recurso en una herramienta poderosa para solidificar equipos y liderazgos. El arte de la comparación envenenada. Comparar al interlocutor con una figura o ejemplo desfavorable, sin nombrarlo directamente, es una técnica sutil para inducir cambios de actitud o comportamiento. Algunos siempre llegan tarde y los demás deben esperar. Es suficiente para señalar el punto sin recurrir a la confrontación directa. La comparación envenenada está en el tono calmado y pausado, la no especificidad y la invitación implícita a la autorreflexión. Es particularmente útil en contextos grupales o familiares, donde el objetivo es ajustar conductas sin crispar el ambiente. Utiliza esta técnica con prudencia, priorizando siempre el bienestar colectivo y evitando generar resentimientos innecesarios. La mirada de aburrimiento estratégico. El desinterés intencionado puede funcionar como estímulo para que los demás se esfuercen en captar tu atención. La mirada de aburrimiento estratégico, acompañada por leves suspiraciones o distracción visual, transmite que el discurso actual no consigue tu interés, alentando a la otra persona a innovar o mejorar su propuesta. Esta técnica, fundamentada en la economía de la atención, puede generar cambios positivos en reuniones, charlas o discusiones donde el dinamismo se ha perdido. El ritmo pausado y la expresión relajada hacen del aburrimiento estratégico una invitación a renovarse. Es necesario manejarlo con empatía para evitar humillar o desmotivar. El objetivo es inspirar mayor creatividad y compromiso, no menospreciar abiertamente el esfuerzo ajeno. La técnica del cambio de tema calculado. Cambiar el rumbo de una conversación en el momento justo puede salvar negociaciones, evitar conflictos o ganar tiempo para pensar. La técnica consiste en aprovechar una pausa o un hilo secundario para introducir suavemente un tema nuevo, relevante o relajante. El cambio de tema calculado requiere observación y ritmo. Identifica los signos de tensión, aburrimiento o dispersión, y prepara anticipadamente varias rutas de escape conversacional. Apóyate en preguntas abiertas, ejemplos personales o referencias culturales para encauzar la atención hacia tu nuevo objetivo. Cuanto más natural sea el cambio, más control percibido tendrás en la conversación y mayor será la receptividad del grupo. El poder de la generalización estratégica. Utilizar palabras como siempre, nunca, todos o nadie modifica la percepción colectiva de la realidad, facilitando la instauración de hábitos, costumbres o creencias favorables a tus intereses. La generalización estratégica simplifica la realidad y genera marcos sólidos de referencia. En negociaciones, presentaciones o conflictos grupales, las generalizaciones bien empleadas pueden fortalecer argumentos y legitimar decisiones. Sin embargo, abusar del recurso puede dar lugar al escepticismo o rechazo si otros perciben manipulación obvia. El arte radica en dosificar las generalizaciones, manteniendo la voz calmada y pausada para aumentar su poder persuasivo y naturalizar el mensaje. La pregunta que implica culpabilidad. Diseñar una pregunta que asume de antemano una transgresión o error obliga a los demás a justificarse o defenderse, invirtiendo la carga de la prueba. ¿Por qué llegaste tarde otra vez? En vez de ¿llegaste tarde?, genera la percepción de culpabilidad aún antes de la respuesta. La utilización de esta técnica debe ser delicada y pausada, cuidando no deteriorar la relación o desencadenar confrontaciones violentas. Es útil para obtener explicaciones, anticipar defensas o abrir el camino a cambios de actitud. Recuerda que el objetivo no es humillar, sino identificar causas o patrones y fomentar el diálogo y honesto. El arte del cumplido público humillante. Un cumplido pronunciado ante los demás puede convertirse en fuente de vergüenza si está cuidadosamente formulado para exponer una debilidad o error.
Felicitaciones por terminarlo. A pesar de tus dificultades, es un ejemplo claro. Este tipo de halago produce obligación de agradecimiento limitada por el bochorno público. La clave está en el tono, pausas y expresiones de aparente inocencia. Utiliza este recurso en entornos donde seas necesario para ajustar la conducta colectiva y evitar excesos personales, siempre con responsabilidad y sin afán de humillar. El cumplido público humillante es efectivo pero delicado. Su efecto depende de la sensibilidad y el contexto en que se emplee. La técnica del favor imposible primero. Solicitar inicialmente un favor o petición desmesurada prepara el terreno para que una solicitud menor, pero aún importante, sea vista como razonable y aceptable. Este efecto, basado en el principio del contraste, facilita acuerdos exitosos y reduce las resistencias inmediatas. Haz la petición extrema en tono pausado y natural, escucha la previsiblemente negativa respuesta y luego ofrece la solicitud real, que parece mucho más sencilla en comparación. El agradecimiento por la comprensión cierra el ciclo y refuerza tu posición negociadora. Emplea esta técnica en ventas, acuerdos familiares o dinámicas grupales. El secreto es la naturalidad del proceso y la empatía en el trato. El silencio que juzga. Después de escuchar una confesión o declaración polémica, guardar silencio transmite desaprobación o escepticismo sin necesidad de hablar. El silencio que juzga se basa en la combinación de expresión facial neutra, mirada serena y ausencia total de respuesta verbal. Esta técnica induce en el otro una revisión interna y muchas veces la urgencia de justificar o explicar mejor su postura o conducta. Es poderosa en intervenciones grupales, mediaciones o entrevistas. Utilízala moderadamente para no convertirte en figura amenazante o inaccesible. La ventaja del silencio que juzga es su capacidad de crear reflexión profunda y autenticidad en el intercambio, sin provocar resistencia abierta. La palabra que cierra emociones. Al emplear términos como objetivamente, racionalmente o desde los hechos, cierras la puerta a la exploración emocional y replanteas la dinámica del diálogo. La palabra que cierra emociones dirige la conversación hacia la lógica, modificando la atmósfera y limitando la expresión de sentimientos. Esta técnica puede ser útil cuando las emociones dificultan acuerdos racionales, pero su uso excesivo puede alienar a quienes buscan empatía. Practica el equilibrio y mantén una voz serena. Reconoce las emociones antes de cerrar el plano racional para evitar conflictos mayores. En negociaciones y discusiones críticas, emplea la palabra que cierra emociones para recuperar el control y enfocar la atención en la solución. La técnica del testigo selectivo múltiple. Mencionar a varios observadores, incitando versiones contradictorias y dispersando la responsabilidad, puede generar confusión o neutralidad en grupos divididos. La técnica del testigo selectivo múltiple opera en reuniones o dinámicas familiares donde la percepción de los hechos está fragmentada. Ejecuta la maniobra de manera pausada y sutil. Refuerza la idea de que todos tenemos perspectivas distintas o algunos recordarán esto de otra forma. Así, disminuyes la fuerza de acusaciones o afirmaciones aisladas, neutralizando focos de tensión o manipulación. Este recurso es ideal para reconducir debates y equilibrar poderes sin atacar de frente a ningún participante. El arte de la pregunta en negativo. Formular preguntas que asumen respuestas negativas fuérzate en reconsiderar supuestos y evaluar alternativas. ¿No crees que este método puede fallar? Siembra en el interlocutor la duda y la inclinación a explorar otros caminos. La pregunta en negativo debe pronunciarse con suavidad y pausa, dando tiempo a la reflexión sincera. Utiliza este arte para introducir dudas razonables y abrir la puerta al cambio en discusiones donde prevalecen certezas rígidas. Este recurso, utilizado discretamente, puede motivar la evolución del pensamiento y mejorar las dinámicas argumentativas. La mirada que atraviesa. Fijar la mirada más allá del interlocutor, como si estuvieras enfocado en algo distante, genera una sensación de irrelevancia o aislamiento en quien te escucha. La mirada que atraviesa sirve para desalentar discursos innecesarios o indicar que ciertos temas no merecen tu atención total. Usa la técnica en ambientes donde necesites priorizar tu energía, limitar intervenciones o desincentivar la profundización en argumentos ajenos. La clave está en la serenidad y la ausencia total de reacción emocional visible. El efecto suele ser inmediato, desincentivando la insistencia y definiendo claramente los límites de tu implicación. La técnica del ultimátum invisible. Crear presión decisional sin enunciar límites explícitos es un arte sutil de la manipulación avanzada. El ultimátum invisible se basa en alusiones vagas al tiempo, a pérdidas potenciales o a consecuencias inciertas. Quizá después no se pueda. No siempre estarán estas opciones.
La clave es la dosificación de las palabras y la calma en el tono, de modo que la presión crezca progresivamente en la mente ajena, sin sentir que se le impone una fecha límite. Así, la decisión tomada parece voluntaria. Utiliza este recurso en acuerdos importantes donde el cierre rápido favorece tus intereses, siempre respetando los límites éticos de la persuasión. El poder de la pausa tras insulto. Detenerte unos segundos después de escuchar o pronunciar una palabra hiriente magnifica su impacto y obliga a una reacción emocional profunda. La pausa tras el insulto sirve como catalizador de reflexión o arrepentimiento en quien lo recibe. La ausencia de palabras instala el peso completo de la ofensa en el ambiente. Aplicar esta técnica requiere autocontrol y compasión. No se trata de fomentar el conflicto, sino de ofrecer espacio para la reparación emocional. En algunos casos, la pausa puede propiciar disculpas. En otros, abrir el diálogo sincero sobre los límites y las heridas. La clave es no acompañar la pausa de gestos de burla o ira, sino de presencia y atención plena. La pregunta que invalida experiencias. Cuestionar vivencias personales de manera indirecta puede minar la seguridad y la confianza ajena. ¿Estás seguro de que lo viviste así? ¿O no será que lo imaginaste? Son preguntas diseñadas para desestabilizar percepciones y abrir espacio a tu versión de los hechos. Esta técnica debe usarse con delicadeza y nunca como ataque frontal, pues pueden producirse heridas emocionales profundas. Es eficaz en negociaciones donde quieras desarmar certezas previas, pero con la responsabilidad de cuidar la relación a largo plazo. Mantener un tono calmado y pausado es esencial para que la invalidación se perciba como curiosidad, no como ataque. El arte del elogio que exige. Dirigir un cumplido que en realidad crea una obligación de reciprocidad es una forma refinada de inducir conductas deseadas. Solo tú puedes hacer esto también. Genera presión para que la otra persona repita el desempeño o se esfuerce aún más. La sutileza es fundamental. El halago debe sentirse auténtico. Y el tono, relajado. El objetivo es levantar la autoestima mientras siembras la expectativa o el compromiso futuro. Este arte es especialmente útil en procesos de motivación, ventas y dirección de equipos. Practica el elogio que exige para fortalecer la lealtad y la autoimagen, siempre desde el respeto y la confianza. La técnica del mediador autoproclamado. Asumir públicamente el papel de mediador, incluso cuando tú mismo has contribuido al conflicto, te otorga poder para dirigir el curso y el desenlace de una situación. La técnica del mediador autoproclamado requiere voz pausada, actitud conciliadora y una narrativa en la que el beneficio común prevalece sobre los intereses propios o ajenos. Al posicionarte como figura neutral, mejoras la percepción de tu ética y refuerzas tu liderazgo. Sin embargo, es fundamental no abusar de este recurso ni desvelar tu intervención en la generación del conflicto original. El equilibrio y la discreción consolidan la influencia silenciosa del mediador autoproclamado. El silencio estratégico previo. Antes de un encuentro importante, callar intencionalmente puede generar ansiedad de anticipación en tus interlocutores. El silencio estratégico previo funciona como generador de expectación. Obliga a los otros a preguntarse sobre tus intenciones y a prepararse mentalmente para lo que está por venir. Este recurso es útil en reuniones, negociaciones o conversaciones sensibles. Practicarlo te permite llegar al encuentro habiendo elevado tu valor percibido, pues los demás ya han comenzado a asignar significado a tu falta temporal de comunicación. No abuses del silencio previo. El equilibrio natural y la actitud calmada son esenciales para que la técnica sea efectiva y respetuosa. La palabra que borra argumentos. Expresiones como irrelevante, fuera de contexto o ya superado, pueden borrar años de discusiones o desacuerdos en un instante. Usarlas estratégicamente te permite señalar el fin de una polémica o el desinterés absoluto por continuar la discusión. Este recurso, aunque poderoso, debe emplearse con suavidad y voz neutral, evitando caer en la humillación y el desprecio abierto. Sirve para dirigir la energía hacia lo esencial y cerrar ciclos conflictivos sin necesidad de entrar en detalles o justificaciones adicionales. La palabra que borra argumentos es útil para proteger tu paz interior y mantener el control emocional frente a discusiones inútiles. La técnica del aliado traicionado. Revelar secretos que te confiaron otros, bajo el pretexto de haber sido traicionado, posiciona tus intereses de manera favorable sin asumir responsabilidad total. La técnica del aliado traicionado funciona para justificar decisiones impopulares o para reclutar apoyos ante el cuestionamiento de tu lealtad. Utiliza esta técnica solo en circunstancias críticas. La ética y la confianza pueden dañarse irreversiblemente si se abusa del mecanismo. La voz debe sonar compasiva y decepcionada, nunca resentida.
El recurso es efectivo en entornos competitivos donde la transparencia o la lealtad son valores ambiguos y cambiantes. El arte de la pregunta triple. Lanzar 3 preguntas seguidas, cada una abordando un ángulo diferente. Sobrecarga el procesamiento mental del otro y aumenta las probabilidades de obtener información genuina sin filtro. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste en ese instante? ¿Y cómo reaccionaría tu entorno si lo hicieras diferente? Son ejemplo de pregunta triple. La clave es el ritmo pausado, la escucha activa y la calibración emocional durante la conversación. La sobrecarga corta las defensas racionales y activa respuestas automáticas, a menudo más veraces que meditadas. Esta técnica es útil en entrevistas, negociaciones, resolución de conflictos y procesos de autoconocimiento. La mirada de lástima calculada. La piedad condescendiente transmitida mediante una mirada sutil puede destruir la autoestima ajena sin palabras agresivas. La mirada de lástima calculada muestra simpatía superficial que, a la vez, destaca la inferioridad percibida del otro. Esta técnica es efectiva cuando tu objetivo es redefinir jerarquías sin recurrir a la confrontación directa. Practícala con moderación y nunca en contextos donde la vulnerabilidad ajena sea profunda o genuina. El respeto y la compasión auténtica siempre deben estar presentes para evitar heridas emocionales innecesarias. La técnica del tiempo robado. Ocupar al otro más allá de lo razonable en conversaciones o actividades comunica que tu tiempo vale más y que la otra persona debe adaptarse a tu ritmo. La técnica del tiempo robado sirve para afirmar autoridad y relevancia, obligando a los demás a justificar su permanencia en tu esfera. Empléala con suavidad, en tareas colectivas, reuniones o encuentros casuales, siempre evaluando los límites y el riesgo de generar rechazo. El tono pausado y la actitud tranquila son imprescindibles para que la maniobra se perciba como natural. Utiliza este recurso para equilibrar dinámicas de poder sin recurrir a la confrontación directa ni a la imposición explícita. El poder de la generalización acusatoria. Incluir a alguien en un grupo negativo sin señalarlo explícitamente es una forma sofisticada de generar culpa y propiciar cambios de conducta. Algunos no cumplen con las reglas, o ciertos miembros del equipo no han colaborado lo suficiente, motiva la reflexión personal y la autocorrección, sin duelo abierto. Utiliza la generalización acusatoria para reforzar normas y expectativas colectivas, manteniendo siempre un tono pausado y evitando el uso de nombres propios. La técnica fortalece la cohesión y el sentido de responsabilidad interna. En ambientes competitivos, este recurso consolida tu liderazgo, manteniendo el equilibrio y la armonía grupal. La pregunta que obliga a elegir males. Diseñar interrogantes en las que todas las alternativas sean desfavorables fuerza a tu interlocutor a decidir bajo presión, facilitando el control del desenlace. ¿Prefieres perder tiempo o dinero en este proyecto? Es una muestra clara de esta estrategia. La pregunta que obliga a elegir males se utiliza con voz relajada y pausas largas, transmitiendo calma a pesar de la dificultad de la situación propuesta. El objetivo no es castigar, sino fomentar la toma de decisiones responsables y el aprendizaje colectivo. Emplea esta herramienta con empatía y reserva, solo en contextos donde la disyuntiva sea inevitable y la búsqueda de soluciones creativas esté abierta. El arte del silencio interpretativo. Permitir que el otro rellene los vacíos en la conversación favorece la confesión espontánea y la exploración de emociones profundas. El arte del silencio interpretativo requiere paciencia y apertura. Al callar, invitas al interlocutor a sincerarse o a compartir aquello que normalmente resguardaría. Haz espacio al silencio tras preguntas clave o comentarios delicados. Permite que la incomodidad funde sinceridad. Este arte se valora más en procesos terapéuticos, entrevistas o negociaciones profundas, donde la autenticidad marca la diferencia. Domina la calma y el ritmo de la conversación para que el silencio se convierta en una herramienta de revelación y reconciliación. La técnica del espejo roto. Reflejar los aspectos negativos o incómodos que el otro preferiría no mirar expone debilidades y destruye ilusiones protectoras. La técnica del espejo roto consiste en devolver fielmente gestos, actitudes o palabras, sin adornos ni filtros, para forzar un enfrentamiento sincero con la realidad. Este método es potente y debe utilizarse con cautela. Solo aplica cuando la relación o contexto permite un cuestionamiento profundo y respetuoso. La sinceridad en el tono y el acompañamiento preventivo con palabras de apoyo evitan el daño irreversible. La técnica del espejo roto, bien ejecutada, fomenta el crecimiento y la autenticidad, cimentando vínculos de confianza y transparencia. La mirada final que sella. La última mirada en una interacción establece la sensación que permanece en la memoria de los demás.
Mirar con calma, firmeza y serenidad al despedirte deja una impronta poderosa sobre lo que ha sido la relación, la negociación o el simple encuentro. Esta técnica corresponde al manejo del cierre emocional, donde se decide si el vínculo queda abierto, en pausa o sellado. La mirada final puede transmitir gratitud, respeto, distancia o deseo de continuidad, según lo que decidas proyectar con tu expresión y tu presencia. En la vida cotidiana y profesional, cuida ese último instante. Puede ser quizás el más importante para sellar tu legado interpersonal. El arte de la despedida que compromete. El momento de la despedida encierra un poder especial. Puede sumar expectativas, abrir puertas o dejar huellas imborrables. Aprende a cerrar tus interacciones con una promesa vaga y amistosa, como seguiremos conectados. En el futuro habrá nuevas oportunidades, o me encantaría reencontrarnos pronto. Así, generas expectativas sin presión y mantienes abierta la posibilidad de próximas colaboraciones. La despedida no debe ser fría ni distante. Utiliza un tono suave, reconfortante y abierto. Permite que la otra persona sienta que el vínculo persiste más allá del encuentro inmediato y que hay un universo de posibilidades por descubrir juntos. Mantén la tranquilidad y la calidez en la voz, dejando la sensación de que todo puede transformarse cuando menos lo esperen. Si este recorrido por 100 secretos de psicología oscura te resultó valioso y quieres descubrir nuevos caminos hacia el poder interpersonal y la autotransformación, suscríbete a Reflejo Binario y acompáñanos en futuros encuentros de aprendizaje profundo y calmado.